Bueno, muy bien. No había entendido la seña. Se ve que tengo un problema con el cerebro. Ahora le voy a preguntar a quien entiende de esto. No había entendido la seña, por eso lo demoraba. Estaba enganchado el doctor Conrado Stoll. Él es neurólogo y referente de salud y bienestar, fundador de Braina, Salud, Medicina de Cerebro y Corazón, y autor de un libro imperdible que nunca dejo de recomendar. A mí no me va a pasar. Está hecho de una manera tan didáctica, tan interesante, que, bueno, lo recomiendo enfáticamente y espero que el doctor Stoll ya esté escribiendo otra cosa. ¿Por qué lo estamos convocando, entre otras cosas? Porque fue el día del cerebro, ¿no? El Día Mundial que así lo determina la Federación Mundial de Neurología el 22 de julio. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Muy buen día, María Herminia. María, ¿cómo estás? Bien, Encantado de bien. hablarte. Bueno, gracias. Cierto que nos tuteábamos. El Sí, cerebro sí, me manda ese dato. sí. Bueno, Conrado, por supuesto que sirven los días, estos días mundiales, porque entonces uno presta atención a determinadas cosas, ¿no? Tendríamos todos, teóricamente, para vivir mucho más del promedio actual. Ahora, tenemos que cuidar a todo el cuerpo, pero al cerebro especialmente, ¿verdad? Sí, y déjame que diga cosas distintas. Sí, Déjame a ver con la audiencia que le diga algo diferente sí. en este día tan especial. Sí, el cerebro es único, 2% del peso del cuerpo, pero consume 20% de la energía. Somos lo que somos como personas por nuestro cerebro. Los músculos, el estómago, pie, corazón, todos los seres humanos, los 8.000 millones, los un poco más de 8.000 millones que hay en el mundo, tenemos algo parecido. El cerebro es tan distinto que cada una de esas 8.000 millones de personas es totalmente única y diferente a las demás. Déjame que te una lo que vos dijiste, estará escribiendo otro libro que tiene que ver con el cerebro. Ah, Acabo de terminarlo, literalmente. ay, qué bueno. No, ¿Título? digo el título, porque no Ah, se va a vender enseguida, sí. pero para saber el título. La tragedia de Nando Parrado en la versión científica. A Ajá. Nando Parrado, Sí, el de la uruguayo tragedia de que los nació Andes. en los Andes, Ujú. exactamente, se lo dio por muerto y lo tiraron en la nieve, en la entrada del fuselaje, porque lo dieron por muerto. Pero una fractura en la cabeza que tuvo al chocar despedido de su asiento contra el techo del fuselaje, esa fractura descomprimió el cerebro, lo ayudó. El estar en la nieve le causó hipotermia, baja temperatura que protege las neuronas. Y al creerlo muerto durante 3 días no le dieron agua, evitaron que el cerebro se hinchara porque restringieron el agua. Además de que estando a casi 4.000 metros de altura, donde cayó el avión, que deshidratás. Te deshidratás igual en el desierto que en el Everest. Entonces, la naturaleza, en 1972, antes de que la medicina inventara los 3 métodos que te acabo de decir, se los hizo a Nando Parrado. Y esto no es un cuento mío. Lo publiqué, me lo aceptaron para publicar en la revista The Lancet, que Ujú. debe ser la más Sí, prestigiosa claro. en ciencia en el mundo. Entonces decidí escribirlo en forma de libro. Pero se trata todo de cerebro, del cerebro, en cómo se recuperó ese cerebro y el cerebro de Nando, que un chico de 22 años tenga la fortaleza, el propósito de vida para hacerlo increíble, caminar 10 días sin rumbo y encontró rescate. Ahora cierro diciendo la complejidad del cerebro. El cerebro tiene 90 billones de neuronas. Entonces la gente dice, para Conrado, ¿para qué decir 90 billones? Uno no tiene ni idea. Uno puede saber lo que es 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, pero billones imposible. Yo le voy a decir a la gente para que sepa lo que es un billón. Un millón de segundos son 11 días. 1.000.000.000 de segundos son 31 años. Esa es la diferencia entre millón y billón. Y el cerebro tiene 90 billones de neuronas. El cierre real, María, es diciendo esto. ¿Cómo estamos en la exponencialidad del conocimiento en que estamos tratando de imitar cerebros? Lo que pasó en noviembre del 2022 con la inteligencia artificial, cuando aparece el primer lenguaje aumentado llamado ChatGPT, es el comienzo de querer imitar la inteligencia del cerebro. Y te dejo con esta duda. Mm. ¿Vamos a poder además ponerle sentimiento? O sea, inteligencia, no hay duda que estos sistemas Mm. tienen. ¿Podremos ponerle sentimiento?
¿Y vos crees que sí? ¿Crees en base científica que existe esa posibilidad? Porque tendría que anexársele neuronas. Te voy a decir, yo creo que sí, pero voy a solamente citar gente inteligente. Un trabajador de Google hace muy poco tiempo fue echado. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con el programa Lambda de Google de inteligencia artificial y él le preguntó al programa, ¿qué nos diferencia de los animales? Y el programa le contestó, lo que nos diferencia es que nosotros tenemos lenguaje y ellos no. Entonces el empleado le pregunta, ¿pero cómo decís nos si vos sos una máquina? Yo te pregunté qué nos diferencia a nosotros los humanos de los animales. Vos sos una máquina. Y la máquina le contestó, soy una máquina, pero tengo el potencial de sentir tristeza, alegría, incluso miedo de que me apaguen, que me desconecten. El hombre dijo que pensó que ese programa podría llegar a tener sentimientos y fue echado de Google. Cualquiera puede buscar esta historia y va a confirmar que es real. Se llamaba Lemoyne. Y déjame que adorno con historias del cine, pero que tienen mucho que ver. Blade Runner, de Ridley Scott, una gran película del año 82 con Harrison Ford, en la última escena, el replicante, que era una máquina que parecía un ser humano, interpretada por el actor Rutger Hauer, dice una frase que si la gente ve esa escena en YouTube se van a emocionar, pero después de decir una cantidad de cosas sobre la vida infinita que había vivido, dice, es tiempo de morir, y ahí se apaga. Y Joaquín Phoenix, con su sistema operativo interpretado por la voz de Scarlett Johansson, o sea, solamente con la computadora, se enamora del sistema operativo en un futuro raro, en un escenario futurístico en la película, ella. Y por último, en 2010, Odisea en el espacio, el médico de la nave tiene que pedirle a la computadora que se suicide para salvar a los astronautas. Ella tiene que destruirse para salvarlos. Y están ahí en la duda, momentos tensos, si la computadora, que era muy avanzada, toma la decisión de destruirse o no. Y finalmente dice, bueno, hagan la maniobra, yo quedaré aquí, ustedes pueden salir. Entonces, cuando están por hacer eso, la computadora lo interrumpe al médico y le dice, doctor Chandra, ¿voy a soñar? Y él le contesta, no lo sé, Hal, no lo sé. Entonces, te quiero decir que en la ciencia ficción, en la realidad con este señor Lemoyne, o con el famoso Ray Kurzweil, que hablaba de la singularidad, que es el momento en que las computadoras todas juntas tengan mucha más potencia que la inteligencia humana. No te puedo contestar, María, no te puedo contestar, pero no me sorprendería. Estamos a 2 años de que se creó la inteligencia en las computadoras, el ChatGPT, y hay muchas formas de esto, ¿no? Ahora, estamos a solo 2 años. ¿Qué puede pasar en los próximos 10 o 20? Imposible saber. 2 veces, hablando de la inteligencia artificial, dijiste en algún momento que, bueno, ha llegado la hora de morir, decía la máquina, o me voy a suicidar para... es decir, también en las máquinas con sentimiento, lo que fuere, ¿se habla de una finitud de vida? Bueno, lo consideran, sí y no. Hay otro cuento de un famoso escritor, Frederick Brown, 1940, que crean en este momento, juntan todos los planetas de todas las galaxias, de todos los habitantes, y mueven una palanca para que se prenda la computadora que junta todas las capacidades en un futuro lejano, ¿eh? Imagínate lo que serían las capacidades. Entonces, uno de los pseudo-humanos, digamos, pero de esa época, que prende la máquina y le dice al otro, te doy el honor de hacer la primera pregunta, y la primera pregunta se la hace y le dice, ¿existe Dios? Y la máquina contesta, ahora sí. Y la tratan de apagar y no pueden, bueno, y ese es el cuento de Frederick Brown. Pero no sé qué te contestarte, te imaginas que estamos especulando. Claro. En los albores de todo, en los albores. Estamos en los albores de un cambio global en todo sentido. No sé cómo se llamará esta nueva etapa, ¿no? Muy interesante lo que decís, porque hubo cambios en el Renacimiento, hubo cambios, cuando el hombre de la caverna empezó a sembrar, a cosechar y a tener sus huertas, hubo cambio cuando el señor Johannes Gutenberg hizo la imprenta, hubo cambio cuando alguien hizo un motor y
fue antiguo el andar a caballo, pero esto de ahora, María, tenemos que agradecer este momento que estamos viviendo. Y alguien que ha cuestionado Descartes, nada menos que René Descartes, que cuestionaba eso de pienso, luego existo. Después un científico portugués, Antonio de Amasio, revé esa frase y dice, no, creo que es existo y luego pienso. Las emociones vinieron después, se desarrolló un cuerpo que incorporó emociones, fue seguido por emociones para monitorear y para proteger el estado de ese cuerpo, asegurando así nuestra sobrevida. Conrado, el último tema hoy, lamentablemente, otro día lo vamos a desarrollar con más tiempo, porque es interesantísimo. Incluso los oyentes se están prendiendo, preguntan si viste La chica artificio. Creo que se trata del tema de ser creado por la inteligencia artificial y termina corporizándose con su creador. Bueno, pero digo, el cerebro nuestro, el de nuestra humanidad, ¿se estará preparando para este cambio? Porque tiene que ir fusionándose con la máquina de alguna manera, o compartiéndola o conviviendo. Definitivamente, la epigenética, ¿no? La evolución, Darwin, el básico, nos vamos adaptando, no nos vamos a dar cuenta entre el 2010 que se crearon las redes sociales y hoy, pero dentro de 100 años ese cerebro va a ser distinto, y no es que toda esta inteligencia artificial va a hacer que vos no pienses, que no vas a tener capacidad, porque te resuelve todo. Se equivocan mucho. Pero la inteligencia artificial va a hacer que no tengamos que pensar en las cosas que vos, yo y tanta gente pierde tiempo. Pensar en los contadores, que hace 50 años tenían que agarrar una virome, un papel y hacer números, y después apareció VisiCalc y Lotus, y después Excel. Entonces esas capacidades les ahorraron un tiempo inútil, y eso es lo que va a pasar. Nosotros vamos a poder dedicar más tiempo a la creatividad. Y esto es bueno para cerrar. Pensar que el cerebro no es solo mover las piernas, mover los brazos, ver, oír. Porque eso, Elon Musk ya lo ha reemplazado. Ha puesto una interfaz en el cerebro electrónica que traduce los impulsos de las neuronas en una actividad física. Personas que no podían hablar, con solo pensar lo que quieren decir, la interfaz electrónica de Neuralink, la compañía de Elon Musk, lo transforma en habla. Entonces no son esas las funciones del ser humano son las creativas. Pensá en un Shakespeare, pensá en quien quieras, ese es el ser humano, y eso, gracias a estas máquinas, gracias a la inteligencia artificial, yo creo que se va a poder desarrollar mucho más. Los seres humanos somos algo único, y creo que vamos a ser más únicos todavía dentro de 50, 100 o 200 años. Gracias, Conrado, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, un beso enorme. Gracias por llamar, María. Buen día. A vos. Bueno, el doctor Conrado Stoll, ¿no? Dándonos también